Hay una cosa en la galaxia llamada Examen de Certificación de Combate de la Academia Galáctica. Y si crees que los exámenes finales de la universidad eran estresantes, imagina un examen en el que suspender significa que se te prohíbe legalmente defenderte en aproximadamente el 70% de los planetas conocidos. Sí, es algo importante. Los exámenes tienen fama. Dicen que solo el 40% de los candidatos aprueban en su primer intento. También dicen que el supervisor del examen, un insectoide de 2 metros de altura llamado Chitter, hizo llorar una vez a un señor de la guerra creliano. Lágrimas reales de una especie que se comunica principalmente a través de la violencia. Entra Jake Torres, humano, de 24 años, el tipo de persona que una vez arregló el motor de una nave espacial con chicle y lo que él insistía en llamar pensamiento positivo, pero que en realidad era solo cinta adhesiva que había robado del armario de suministros. Jake ya se había ganado una reputación en la academia. La administración tenía un expediente especial sobre él. Estaba etiquetado como resolución creativa de problemas y compañía educada y ese humano idiota en las reuniones privadas del personal. La mañana del examen, Jake se sentó en la cafetería de la academia, pinchando su desayuno con el entusiasmo de un hombre que se enfrenta a su ejecución. La comida en sí era bastante normal, una especie de cubo de proteínas que sabía a cartón, tenía un bebé con tristeza, una cosa gelatinosa de fruta y una de esas bandejas de metal prensado que utilizaba la academia, porque, al parecer, en el año 2847, los platos biodegradables seguían siendo demasiado caros. Chitter apareció al frente de la cafetería con un chasquido de mandíbulas que silenció la sala al instante. «Atención, candidatos», anunció el supervisor, con los ojos compuestos brillando por lo que podría haber sido emoción, o tal vez solo el reflejo de las luces fluorescentes. En exactamente una hora estándar, se enfrentarán al examen de certificación de combate. Les recuerdo a todos que las armas de cualquier tipo están estrictamente prohibidas. Sus cuerpos, sus mentes y las habilidades que les ha otorgado su especie son todo lo que pueden llevar a la arena. Cualquiera que sea encontrado con contrabando será inmediatamente descalificado y potencialmente expulsado. La cafetería murmuró nerviosamente. Varias especies se movieron incómodas, revisando sus personas como si las armas pudieran haber aparecido espontáneamente en sus bolsillos. Jake, sin embargo, miraba su bandeja de desayuno con la intensidad de un hombre que acaba de descubrir la religión. La levantó, comprobó su peso y luego sonrió de una manera que habría aterrorizado a cualquiera que lo conociera bien. «Oh, no», murmuró Gorbo desde el otro lado de la mesa. Gorbo era ursiniano, lo que significaba que parecía un oso pardo al que le hubieran dado 4 brazos y la capacidad de hablar. Había sido compañero de habitación de Jake durante 6 meses, tiempo suficiente para reconocer esa sonrisa en particular. «Jake». «No, Jake». «Sí», susurró Jake, ya examinando los bordes de la bandeja. «Es propiedad de la academia. No puedes, no puedo qué». Jake lo interrumpió ampliando su sonrisa. «No voy a llevar un arma al examen, Gorbo. Voy a llevar mi bandeja de desayuno. Es algo totalmente diferente». Chitter seguía hablando de algo sobre el honor y la orgullosa tradición del examen. Pero Jake había dejado de escuchar. Había encontrado una pequeña imperfección en el borde de la bandeja, un lugar donde el metal había sido estampado un poco más fino que el resto. «¿Sabes qué es lo mejor de las reglas?», dijo Jake, flexionando la bandeja a modo de prueba. «La redacción exacta es importante». Gorbo se llevó las 2 manos a su enorme cabeza. «Me van a interrogar como cómplice de lo que sea que vayas a hacer, ¿verdad?» «Probablemente», admitió Jake alegremente. Echó un vistazo a la cafetería. Nadie lo estaba mirando. Todos estaban demasiado ocupados sintiéndose intimidados por Chitter, que había pasado a describir las diversas formas en que los candidatos podían suspender. Jake se puso a trabajar. El discurso de Chitter había llegado al clímax, la parte en la que la voz del supervisor bajaba a lo que probablemente se suponía que era un susurro intimidatorio, pero que en realidad solo sonaba como un ruido estático enfadado. «Y voy a ser muy claro», siseó Chitter, haciendo chasquear las mandíbulas con cada sílaba.
Si creéis que podéis burlar los protocolos de seguridad, si creéis que podéis introducir cualquier cosa de contrabando en mi examen, estáis trágicamente equivocados. El escáner puede detectar armas hasta el nivel molecular. Encontrará tu hoja oculta. Identificará tu carga de plasma oculta. Encontrará... Se oyó un chirrido metálico. Todas las cabezas de la cafetería se volvieron hacia Jake, que estaba inclinado sobre su bandeja de desayuno, utilizando el borde de su tenedor para hacer una línea en la superficie metálica. Ya había conseguido levantar una esquina de la bandeja y estaba intentando separar una tira larga y delgada del cuerpo principal. ¿Qué? Chitter dijo lentamente. ¿Qué estás haciendo? Jake levantó la vista con la expresión inocente de un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y disfrutaba cada segundo. Desayunando, señor. Usted dijo que necesitábamos energía para el examen. Estás destruyendo propiedad de la academia. Estoy interactuando con propiedad de la academia de una manera no intencionada, corrigió Jake. Es algo totalmente diferente. Además, voy a necesitar esto de vuelta cuando haya terminado. No querría ser derrochador. Un candidato Centauri 3 mesas más allá emitió un sonido ahogado que podría haber sido el equivalente en su especie a la risa. Las antenas de Cheater se aplastaron contra su cabeza, lo que Gorbo había aprendido que era el equivalente insectoide a una migraña. Esa bandeja, dijo Cheater con la paciencia de alguien que le explica física a un niño pequeño, no es un arma. Exactamente. Jake sonrió. Me alegro de que estemos de acuerdo. Por lo tanto, no puedes llevarlo al examen como peso. Los ojos compuestos de Cheater se estrecharon de alguna manera. ¿Qué eres? Deja eso inmediatamente. Pero Jake ya había doblado la tira de metal en un ángulo de 45 grados y ahora estaba usando el borde de la mesa como un yunque improvisado, aplanando un extremo mientras mantenía el otro doblado para usarlo como mango. El cubo de proteínas, olvidado y abandonado, descansaba junto a su codo mientras trabajaba con la concentración de un herrero medieval. Gorbo se inclinó sobre la mesa con una de sus enormes patas. Jake, amigo, compañero de habitación, no quiero que te expulsen. No pasa nada, dijo Jake sin levantar la vista. Créeme, eso lo dices mucho. Nunca pasa nada. Pasa nada el 70% de las veces. Eso es suspenso. Jake dejó de trabajar el metal para mirar a Gorbo con fingida ofensa. Un 60% es suspenso. Un 70% es un aprobado, que es lo que los humanos consideran suficiente para graduarse. A esas alturas, toda la cafetería había abandonado cualquier pretensión de comer. Un guerrero braxiano, cuya especie tenía literalmente espolones óseos retráctiles en los antebrazos, observaba a Jake con algo parecido al asombro religioso. Scar, un enorme reptil del cúmulo de Sauron, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido en señal de confusión. ¿Es humano?, preguntó Scar con una voz que parecía el chirrido de las placas continentales, mientras convertía su bandeja de comida en un cuchillo. Técnicamente es una navaja, dijo Jake amablemente, probando el filo que había creado con el pulgar. Un cuchillo implica una mejor artesanía. Aquí trabajo con herramientas limitadas. Chitter se había quedado muy quieto, lo que de alguna manera era más aterrador que cuando gesticulaba salvajemente. Seguridad, dijo en voz baja por su comunicador. Vamos a necesitar una decisión. Plub, una criatura gelatinosa que servía como uno de los observadores de los exámenes, temblaba en lo que podría haber sido anticipación. Plub llevaba 2 décadas supervisando exámenes y nunca había visto nada parecido. La agente de seguridad que llegó era una Killen, lo que significaba que parecía alguien que hubiera cruzado una mentis religiosa con una bibliotecaria. Echó un vistazo a la obra de Jake, luego a Jake, y luego volvió a mirar el trozo de metal cada vez más afilado que tenía en las manos. Señor, le dijo a Chitter, el escáner no puede clasificarlo. ¿Cómo que no puede clasificarlo? Quiero decir que lo lee como un 98% bandeja de desayuno y un 2% resolución creativa de problemas. No hay firma de arma porque técnicamente no se fabricó como arma. Solo tiene forma de arma. Jake levantó su creación, que había pasado de ser una tosca tira de metal
a algo con lo que definitivamente no querrías encontrarte en un callejón oscuro. El filo reflejaba la luz de una manera que sugería que cortaría cualquier cosa si se le diera la oportunidad. Me gustaría presentar esto como mi bandeja de desayuno previa al examen, anunció Jake, ligeramente modificada según mis preferencias personales. Gorbo se llevó las 4 manos a la cabeza esta vez. Las mandíbulas de Chitter trabajaron en silencio durante un momento, procesando la pesadilla burocrática que se desarrollaba ante él. Tú, logró decir finalmente, señalando a Jake con uno de sus apéndices quiténicos. Vas a ser la razón por la que reescriban todo el manual de normas de examen. Genial, dijo Jake sonriendo. ¿Me darán una placa o algo así? Ve ahora mismo a la zona de preparación del examen. Mientras Jake se quedaba de pie, sosteniendo con cuidado su navaja comercial, como si fuera un diploma, la cafetería estalló en murmullos. Los demás candidatos miraban ahora sus bandejas con renovado interés, pero los guardias de seguridad ya las estaban recogiendo frenéticamente. Scar vio a Jake marcharse y se volvió hacia su vecino. Creo que el reptiliano dijo lentamente que había cometido un terrible error al subestimar a los mamíferos. La arena de combate era, en una palabra, excesiva. La academia no había escatimado en gastos para crear una pesadilla holográfica diseñada para poner a prueba todos los escenarios de combate posibles. El espacio tenía aproximadamente el tamaño de 3 campos de fútbol, con un terreno que cambiaba de entorno cada pocos minutos. En ese momento, era un cañón rocoso con el tipo de afloramientos irregulares que gritaban cobertura táctica a cualquiera con 2 dedos de frente. 20 candidatos se encontraban en la línea de salida, y Jake podía sentir el peso de todas las miradas clavadas en su espalda, o más concretamente, clavadas en la navaja improvisada que llevaba en el cinturón, que había envuelto en parte de su camisa para evitar pincharse accidentalmente. La seguridad es lo primero. Cheater se cernía sobre una plataforma de observación sobre la arena, acompañado por otros supervisores y funcionarios de la academia que, al parecer, se habían enterado del incidente de la bandeja del desayuno y querían asientos en primera fila para ver el desastre. Gorbo también estaba allí, con las 4 manos agarradas a la barandilla como si estuviera viendo una película de terror. Candidatos. La voz de Chitter retumbó a través de los altavoces de la arena, rebosante del tipo de desdén profesional que suele reservarse a los inspectores de Hacienda. Se enfrentarán a una serie de retos diseñados para poner a prueba su eficacia en el combate, su pensamiento táctico y sus instintos de supervivencia. No hay equipos, no hay cooperación. Triunfan solos o fracasan solos. Comiencen, sonó una bocina y el caos estalló de inmediato. Scar, el reptiliano Sauron, tenía la complexión de un tanque y era hijo de un tanque aún más grande. Medía casi 2 metros y medio, estaba cubierto de escamas que podían desviar el fuego de armas pequeñas y tenía garras capaces de desgarrar el metal. Echó un vistazo a la arena, identificó el terreno elevado más cercano y cargó hacia él con la sutileza de un tren de mercancías. Plug, la criatura blob telépata, simplemente se arrastró hacia adelante con una velocidad inquietante. Las especies plug no tenían cuerpos convencionales, lo que significaba que podían colarse por espacios increíblemente pequeños, y sus habilidades telepáticas podían incapacitar a la mayoría de las especies antes incluso de que comenzara el combate físico. Varios candidatos le dieron a Plug un amplio margen. Luego estaba Jake, que inmediatamente se tiró al suelo y empezó a recoger piedras. ¿Qué está haciendo?, murmuró Chitter desde la plataforma de observación. Está recogiendo piedras, señor, dijo uno de los asistentes del supervisor servicial. Puedo ver que está recogiendo piedras. ¿Por qué está recogiendo piedras? Nadie tenía una respuesta para eso. Jake, mientras tanto, estaba en lo que Gorbo llamaba su zona, que era el estado mental en el que su cerebro aparentemente decidía que la física y el sentido común eran meras sugerencias. Había recogido una docena de piedras del tamaño de un puño y ahora las examinaba con la seriedad de un joyero que evalúa diamantes. El primer enemigo holográfico se materializó a 4,5 metros de distancia. Un dron de combate estándar armado con armas aturdidoras y programado con patrones de ataque básicos.
Se suponía que era un desafío de calentamiento. Jake le lanzó una piedra. La piedra, guiada por lo que solo podía describirse como rencor y una puntería sorprendentemente buena, golpeó el conjunto de sensores centrales del dron. El holograma parpadeó, confundido por el ataque de baja tecnología, y Jake acortó la distancia. No utilizó su navaja Trey. En su lugar, agarró la porra paralizante del dron en pleno movimiento. Utilizó su propio impulso para darle la vuelta y luego pisoteó su núcleo de energía. Acaba de derrotar, dijo lentamente un supervisor, un dron de combate con una piedra y su actitud. Humanos, respondió otro supervisor con el cansancio de alguien que había estado diciendo esto mucho últimamente. Nuestros depredadores persistentes. Toda su estrategia evolutiva consiste en molestar hasta que muere. La arena cambió. El cañón rocoso comenzó a transformarse en un denso bosque, y Jake inmediatamente comenzó a pelar un árbol joven cercano para hacer un bastón que sin duda iba a utilizar como arma más tarde. Al otro lado de la arena, un enorme guerrero kreliano llamado Throck se encontró con el mismo tipo de dron que Jake acababa de derrotar. Throck, que tenía una armadura natural y podía respirar fuego, simplemente incineró la cosa. Mucho más eficiente, mucho menos extraño. Pero entonces la arena generó 3 drones simultáneamente, y la confianza de Throck se evaporó al verse rodeado. Jake, que observaba desde detrás de un árbol mientras afilaba su bastón, se dio cuenta de la difícil situación de Throck. También se dio cuenta de que una de las presillas de su cinturón se había soltado y que el cinturón en sí era ahora un equipo sobrante. «Oye, Throck», Jake gritó al otro lado del claro. «Agáchate». «Throck, hay que reconocerlo». Se agachó. El cinturón de Jake esperaba en un extremo con una piedra atada a él. Voló por los aires como la bola más improvisada del mundo, se enredó en los rotores de un dron, enviándolo a girar contra otro dron. Ambos se estrellaron en una espectacular exhibición de chispas holográficas. Throck miró los restos, luego a Jake y luego de nuevo los restos. «Tú», gruñó, «o eres muy inteligente o estás muy loco». «¿Por qué no ambas cosas?», respondió Jake alegremente, ya trabajando en convertir su palo puntiagudo en algo más elaborado, atándole los cordones de sus zapatos para un mejor agarre. Scar, desde su posición elevada, observaba este intercambio con creciente preocupación. Había entrado en este examen confiado en sus ventajas naturales. Su especie había evolucionado como depredadores alfa. Tenían garras, escamas, fuerza y una cultura guerrera que se remontaba a miles de años atrás. Los humanos, según todas las bases de datos que Scar había consultado, habían evolucionado como cazadores persistentes que ganaban gracias a su terquedad y sus glándulas sudoríparas. No se suponía que fueran creativos. No se suponía que improvisaran y, desde luego, no se suponía que convirtieran todo su entorno en un catálogo de armas. Jake había pasado de las rocas y los palos a examinar una enredadera espinosa con la expresión de alguien que acaba de descubrir oro. Probó su resistencia a la tracción, asintió para sí mismo y comenzó a enrollarla alrededor de su antebrazo como armadura improvisada. Plataforma de observación a Chitter. Una voz crepitó a través del comunicador del supervisor. «Señor, estamos detectando actividad cerebral inusual en el candidato Tauro». Defina inusual. Está realizando simultáneamente evaluaciones de amenazas, cálculos de gestión de recursos y lo que parece ser la letra de una antigua canción terrestre llamada Eye of the Tiger. La antena de Chitter se inclinó. Por supuesto que lo está haciendo. La arena retumbó. El terreno volvió a cambiar, esta vez a un entorno desértico más abierto. Y en el centro de la arena, algo grande se materializó. Una serpiente holográfica del vacío, el tipo de criatura que requería un escuadrón táctico completo para derrotarla en la vida real, se enroscó hasta alcanzar su altura máxima de 9 metros. Sus ojos brillaban en rojo, sus colmillos goteaban veneno simulado y su chillido hizo que varios candidatos corrieran a refugiarse. Jake miró a la serpiente del vacío. La serpiente del vacío miró a Jake. Jake miró su tracheb,
su palo puntiagudo, su colección de rocas y su armadura de enredaderas espinosas. De acuerdo, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Esto va a requerir más improvisación. La serpiente del vacío no estaba jugando. Su forma holográfica podía ser simulada, pero la academia no había escatimado en gastos para lograr el realismo, lo que significaba que cuando se abalanzó sobre el candidato más cercano, un cristalino llamado Shardax, el impacto los lanzó a 6 metros de distancia y los eliminó del examen con extremo prejuicio. Scar descendió de su elevada posición con el tipo de rugido de batalla que sus antepasados habían utilizado para conquistar 3 sistemas estelares. Era un guerrero, para eso se había entrenado. Tenía garras que podían perforar agujeros en naves espaciales y escamas que habían desviado fuego de plasma. Cargó contra la serpiente del vacío de frente, porque eso es lo que hacen los guerreros. La cola de la serpiente lo atrapó en plena carga y lo envió rodando por la arena como una bola de bolos escamada. Vale. Scar gimió desde el suelo. Necesitaba una nueva estrategia. Jake, por su parte, no había cargado contra el vacío. Serpiente. Jake había hecho algo que hizo que las antenas de Chitter se erizaran en señal de alarma. Había empezado a correr hacia los peligros ambientales de la arena en lugar de alejarse de la enorme serpiente mortal. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó Chitter. Señor, se dirige hacia las salidas de gas combustible que forman parte del protocolo de peligro del desierto. Se supone que son obstáculos, no herramientas. Jake se deslizó detrás de un afloramiento rocoso cuando la atención de la serpiente del vacío se volvió hacia él. La criatura entrecerró los ojos, lo cual era impresionante, teniendo en cuenta que era un holograma, y comenzó a deslizarse en su dirección con intenciones asesinas. Grandullón!, gritó Jake, agitando los brazos como si intentara parar un taxi. Sí, tú, el de ahí. Soy delicioso y probablemente muy nutritivo. ¿Lo es?, dijo Gorbo débilmente desde la plataforma de observación, hablando mal de un holograma. Sí, respondió Chitter con tono seco. Sí, lo es. La serpiente del vacío se abalanzó. Jake se lanzó hacia la izquierda, rodó y se levantó corriendo hacia una de las salidas de gas. Detrás de él, Plub había salido de debajo del suelo e intentaba lanzar ataques telepáticos al cerebro holográfico de la serpiente. No le estaba yendo bien. No puedo leer, chirrió el dispositivo traductor de Plub. Ten en cuenta su caos programado, demasiadas variables de ataque. Únete al club, rugió Scar, poniéndose de pie. Su orgullo guerrero estaba profundamente herido, pero aún no estaba fuera de combate. Se fijó en la trayectoria de Jake y su cerebro reptiliano evolucionó para la caza en manada, a pesar de lo que afirmaba la cultura guerrera individualista. Sumó 2 más 2. El humano tiene un plan, gruñó Scar. Los humanos siempre tienen un plan, dijo Throck, cojeando con 2 de sus 3 drones de combate destruidos. La pregunta es si es un buen plan o un plan estúpido. Con los humanos, respondió Scar, a menudo es ambas cosas. Jake llegó a la salida de gas e inmediatamente comenzó a trabajar en ella con su navaja, haciendo palanca en la cubierta de seguridad. La serpiente del vacío estaba 30 segundos detrás de él y se acercaba rápidamente, su enorme cuerpo levantando arena a su paso. Vamos, vamos, murmuró Jake, hasta que finalmente consiguió soltar la tapa. El gas comenzó a salir con un silbido, con una presión que sugería que los protocolos de seguridad de la academia eran más bien sugerencias de seguridad. La serpiente se echó hacia atrás, preparándose para atacar. Jake sacó una de sus piedras, concretamente la que había guardado en el bolsillo, porque tenía un alto contenido en cuarzo y producía excelentes chispas al golpearla contra el metal. Scar!, gritó Jake. ¿Recuerdas cuando dije que los humanos somos buenos cooperando? Scar abrió mucho los ojos. Nunca dije, bueno, también somos buenos destruyéndonos mutuamente. Atrapa. Jake lanzó la piedra, no a la serpiente, sino a Scar. Scar, actuando por instinto y tras 6 meses observando la locura de Jake, la atrapó. Golpéala contra tus garras. Hay que reconocer que Scar no dudó. Pasó la roca por sus garras, creando una lluvia de chispas que habría enorgullecido a cualquier Boy Scout.
La salida de gas se encendió. La explosión fue espectacular. No lo suficientemente grande como para herir a nadie, porque los hologramas de seguridad de la academia se activaron, pero sí lo suficientemente grande como para envolver a la serpiente del vacío en una columna de llamas. El holograma parpadeó, su programación luchando por hacer frente a un vector de ataque para el que no había sido diseñado. Acaba de convertir los peligros ambientales y la cooperación entre especies en armas simultáneamente, susurró uno de los supervisores. Mientras hablaba mal, añadió otro, no te olvides de hablar mal. La serpiente del vacío, dañada pero no destruida, se retorcía entre las llamas. Jake no esperó a ver si se recuperaba. Cargó hacia adelante con su navaja Trey en alto, gritando algo que sonaba como Leroy Jenkins, que los dispositivos traductores no pudieron analizar. Plug, viendo una oportunidad, se abalanzó hacia adelante y se aferró a la cabeza de la serpiente, utilizando su cuerpo gelatinoso para cubrirle los ojos. Ceguera temporal lograda. El traductor de Plug anunció, recomiendo un ataque táctico inmediato. Scar no necesitó que se lo repitieran. Se lanzó contra la parte media de la serpiente con las garras extendidas, mientras Throck le cubría con fuego con un trozo de escombros convenientemente colocado que había convertido en un arma arrojadiza. Jake llegó a la parte inferior expuesta de la serpiente e hizo algo que hizo que todos los observadores se inclinaran hacia adelante con incredulidad. No la apuñaló con su navaja Trey. En su lugar, utilizó la navaja para abrir un panel de acceso en el suelo de la arena que albergaba el equipo de proyección del holograma. Tienes que estar bromeando, susurró Chitter. Jake arrancó un puñado de cables y la serpiente del vacío desapareció en medio de un espasmo. El silencio se apoderó de la arena. 20 candidatos se encontraban dispersos por el terreno desértico, la mayoría de ellos respirando con dificultad, varios de ellos mirando a Jake como si acabara de hacer magia. ¿Lo hizo el humano?, dijo Scar lentamente. Solo hackeó el examen. Prefiero pensar en ello como una forma alternativa de resolver problemas. Jake respondió, secándose el sudor de la frente. Miró su bandeja, ahora ligeramente doblada por haber forzado el panel. Además, creo que tengo que devolver esta bandeja de desayuno. Ha visto días mejores. Plub se acercó temblando a Jake y emitió una serie de sonidos que el traductor interpretó como «Tu mente es un caos. Es horrible. Lo respeto profundamente. Gracias, amigo. Tú también eres genial». La arena volvió a retumbar, pero esta vez no era para generar enemigos. El terreno comenzó a transformarse en una enorme plataforma circular y apareció un mensaje en letras holográficas sobre sus cabezas. Cargando desafío final. La voz de Chitter crepitó a través de los altavoces, y si las voces podían transmitir terror existencial, la suya lo conseguía. Candidatos, habéis demostrado habilidades de combate adecuadas. Ahora os enfrentaréis a la verdadera prueba, el protocolo alfa. Oh, eso no suena nada siniestro, murmuró Jake. La plataforma bajo sus pies se iluminó con símbolos de puntería, uno bajo los pies de cada candidato restante. El protocolo alfa, continuó Chitter, está diseñado para poner a prueba vuestras prioridades. En 30 segundos, todos los candidatos serán atacados simultáneamente por una amenaza personalizada calculada para explotar las debilidades específicas de vuestra especie. No hay aliados en este desafío, solo supervivientes. Las escamas de Scar se ondularon. PLB se condensó en una esfera compacta. Las llamas de Throw parpadearon nerviosamente. Jake miró su navaja comercial, luego a los demás candidatos que lo rodeaban. Luego volvió a mirar su arma, y entonces hizo algo que se debatiría en los pasillos de la academia durante años. Tiró la navaja Trey. «Jake, no», gritó Gorbo desde la plataforma de observación. «¿Qué estás haciendo?», siseó Scar. Jake sonrió y era el tipo de sonrisa que sugería que su cerebro acababa de establecer una conexión que todos los demás habían pasado por alto. Chitter dijo, «No hay aliados». Jake anunció a los confundidos candidatos que lo rodeaban. No dijo que no pudiera haberlos. La cuenta atrás de 30 segundos llegó a cero y Jake empezó a correr, pero no para alejarse de los otros candidatos.
Hacia ellos, el protocolo alfa se activó con una espectacularidad que sugería que los programadores de la academia habían visto demasiadas películas de acción. Amenazas holográficas se materializaron alrededor de cada candidato. Pesadillas perfectamente adaptadas, extraídas de los miedos evolutivos y las historias culturales de sus especies. Para Scar, fue un enjambre de parásitos rastreros, pequeñas criaturas que los guerreros ancestrales de su especie temían por encima de todo porque podían deslizarse entre las escamas. Para Throg, aparecieron llamas que ardían en frío en lugar de en caliente, lo único que su biología de escupefuego no podía procesar. Para Pelbe, brotaron del suelo púas cristalinas, el enemigo natural de los seres gelatinosos de todo el mundo. Y para Jake, como el universo tenía sentido del humor, el holograma generó un auditor fiscal con una carpeta. La documentación de tu préstamo estudiantil está incompleta, dijo el auditor holográfico con un tono monótono que podía aplastar el entusiasmo a 50 pasos. Eso es guerra psicológica, gritó Jake en la plataforma de observación. Eso es simplemente cruel. Pero no dejó de correr hacia Scar, que en ese momento se alejaba del enjambre de reptadores con un pánico creciente que ningún entrenamiento guerrero podía suprimir. Los instintos reptilianos le gritaban que huyera, que luchara solo, que manejara esto como lo habían hecho sus antepasados, con orgullo y gloria individual. Jake se detuvo a su lado jadeando. «Oye, grandullón, ¿te dan miedo los bichos?» «No son bichos», gruñó Scar, golpeando a un reptil que se había acercado demasiado. «Son la antigua vergüenza de mi pueblo. No hablamos de eso. ¿Por qué estás aquí? Esta es mi prueba». «Sí, bueno, aquí está la cosa sobre los humanos», dijo Jake, desatando su bota restante. «Somos muy malos siguiendo instrucciones cuando son estúpidas». Ató el cordón de la bota alrededor de un trozo de escombros, creando un mayal improvisado, y comenzó a golpear a los reptadores. Eran hologramas, claro, pero respondían a la interferencia física. Cada impacto los dispersaba como si estuviera matando moscas, que técnicamente era lo que estaba haciendo. El examen decía que no había aliados, protestó Scar, incluso cuando notó que el enjambre se estaba reduciendo. El examen decía que no hay aliados en este desafío, corrigió Jake, sin dejar de golpear. Pero hay una laguna divertida. Yo no soy tu aliado. Simplemente estoy resolviendo mis propios problemas de una manera que, casualmente, te beneficia. Es algo totalmente diferente. Eso no tiene sentido. Bienvenido a la humanidad. Nos especializamos en no tener sentido. Desde la plataforma de observación, las mandíbulas de Chitter chasqueaban tan rápido que se veían borrosas. Así no es como funciona el protocolo alfa. Se supone que los desafíos deben aislarlos. Se supone que deben consumirlos sus propios miedos, mientras él ayuda a otro candidato. Señor, dijo nervioso un asistente del supervisor. El perfil psicológico humano indicaba un preocupante desprecio por el individualismo competitivo. Es preocupante, es un examen de combate. El individualismo es el objetivo. Pero Jake ya había seguido adelante. Con las cicatrices reducidas a un nivel manejable, corrió hacia Plube, que intentaba desesperadamente escabullirse entre las púas cristalinas que brotaban a su alrededor. «PLB, deja de moverte. No puedo parar. Las púas me atravesarán». «Sí, pero tú eres gelatinoso, ¿no? Puedes pasar por espacios pequeños». «Sí, pero Jake agarró un trozo de la espina que había roto y empezó a golpear la base de las demás, creando un patrón específico de fracturas. Entonces no evites las espinas, úsalas como un laberinto. Canaliza tu cuerpo a través de los huecos. Los hologramas están programados para atacar donde estás, no donde vas a estar». Plug hizo una pausa, y su traductor emitió un sonido que parecía indicar comprensión mezclada con incredulidad. Entonces comenzaron a fluir a través del patrón de púas que Jake había creado, utilizando las propias armas de los hologramas como escudo. «Tu cerebro sigue siendo un caos», balbuceó Plug, «pero un caos eficaz». Throg fue el siguiente. El kreliano retrocedía tambaleándose ante las frías llamas.
Sus habilidades naturales para escupir fuego eran inútiles contra algo que ardía con hielo. Throck, Jake se detuvo en seco y de inmediato comenzó a quitarse la camisa. Tu fuego no funciona contra eso, ¿verdad? Obviamente, rugió Throck, frustrado. Es la mayor debilidad de mi especie, el frío que quema, pero sigue siendo un holograma, lo que significa que sigue siendo una proyección basada en la luz. Jake envolvió su mano con la camisa y golpeó directamente a través de la llama fría. Su mano salió por el otro lado, cubierta de escarcha, pero por lo demás estaba bien. En realidad no puede hacerte daño, explicó Jake, sacudiéndose el hielo de los nudillos. Solo te hace pensar que puedes atravesarlo. Tu mente es lo único que te detiene. Throck miró fijamente la llama fría, luego la mano de Jake, que se estaba entumeciendo rápidamente, y luego volvió a mirar la llama. Con un rugido que era mitad grito de guerra y mitad crisis existencial, se abalanzó sobre el fuego holográfico. Salió por el otro lado, chamuscado pero intacto y ligeramente avergonzado. Yo, Throck, gruñó, nunca hablaré de esto con mis compañeros de camada. Tu secreto está a salvo conmigo, amigo, dijo Jake, flexionando sus dedos congelados. Ahora, si me disculpas, tengo que luchar contra la burocracia. El holograma del auditor fiscal había seguido a Jake por la arena y ahora blandía su portapapeles con amenazante eficiencia. Tienes 17 formularios pendientes. Tu situación fiscal no está clara. Has reclamado deducciones por... Sí, sí. Jake lo interrumpió, rodeando al holograma mientras los demás candidatos observaban fascinados. Lo que pasa con la burocracia es que solo funciona si te enfrentas a ella en sus propios términos. Recogió el cuchillo desechado del lugar donde había caído y ya he terminado de comprometerme. Jake lanzó el cuchillo como si fuera un frisbee. Atravesó el núcleo de proyección del auditor holográfico, interrumpiendo la imagen. El auditor parpadeó, tartamudeó y desapareció con un sonido similar al de un archivador cerrándose. El silencio volvió a caer sobre la arena. Los candidatos restantes, unos 12 en ese momento, se quedaron dispersos por la plataforma. Los hologramas del protocolo alfa se estaban disolviendo. Los parámetros del desafío se cumplieron de formas que los programadores nunca habían previsto. Desde la plataforma de observación, Cheater se quedó paralizado, con sus ojos compuestos reflejando el caos de las expectativas frustradas. Les ayudó, susurró un supervisor. El humano ayudó a sus competidores, pero el examen lo especificaba claramente. El examen establecía que no había aliados en este desafío. Otro supervisor interrumpió. Nunca dijo que los candidatos no pudieran cooperar. Supusimos que el aislamiento se produciría de forma natural a través de la competencia y el miedo. La antena de Cheater se inclinó. Olvidamos tener en cuenta que los humanos son humanos. En el suelo de la arena, Scar se acercó a Jake con los movimientos lentos y deliberados de alguien cuya visión del mundo acababa de cambiar por completo. Me has salvado la vida. Somos competidores. Esto no tiene sentido desde el punto de vista táctico. Jake se encogió de hombros, recuperó su navaja y examinó las nuevas abolladuras. Mira, tío, esto es lo que he pensado. El examen se llama certificación de combate, ¿verdad? No competición de combate. Certificación significa demostrar que puedes manejar situaciones de combate. Y en un combate real, lo inteligente suele ser tener gente que te cubra las espaldas. Pero el supervisor preparó una prueba que asumía que todos estaríamos demasiado asustados o demasiado orgullosos para trabajar juntos. Eso no es poner a prueba nuestras habilidades de combate. Eso es poner a prueba nuestro condicionamiento social. Jake sonrió. Y los humanos somos muy, muy malos en el condicionamiento social. PLB se acercó, temblando con algo que podría haber sido una risa. El humano convirtió la amistad en un arma. El arma más eficaz hasta la fecha. El suelo de la arena comenzó a brillar, señalando el final de la secuencia del examen. Se calcularían los resultados, se sumarían las puntuaciones y se determinaría el futuro de cada uno. La voz de Cheater resonó por última vez en los altavoces y transmitía la pesadumbre de alguien que acababa de darse cuenta de que tendría que rediseñar por completo un examen
que había funcionado perfectamente durante 200 años hasta que un humano apareció con una bandeja de desayuno. Candidatos, dijo Chitter con cansancio, salgan de la arena para la evaluación. Mientras salían en fila, Jake se dio cuenta de que su navaja de bandeja finalmente se había doblado sin posibilidad de reparación. La miró con cariño, como un guerrero que contempla una espada fiel después de su última batalla. Has servido bien, le dijo al metal retorcido. Descansa ahora, valiente Trey. Gorbo lo recibió en la salida, con los 4 brazos cruzados. No puedo creer que haya funcionado. Sinceramente, tampoco yo, admitió Jake. Lo fui improvisando sobre la marcha. ¿Qué has hecho? Los resultados llegaron 3 horas más tarde, tiempo que Jake pasó en la enfermería de la academia, recibiendo tratamiento por una congelación leve, varias abrasiones y lo que el médico calificó como un nivel alarmante de adrenalina para alguien que debería estar agotado. Es el café, explicó Jake. Me tomé como 6 tazas antes del examen. Te tomaste 6 tazas de café Centauri, la báscula del médico. Es suficiente cafeína como para matar a la mayoría de las especies. Sí, pero yo soy diferente. Gorbo, que esperaba fuera de la enfermería, volvió a llevarse las manos a la cabeza. Cuando Jake finalmente salió, completamente vendado y sonriendo como si le hubiera tocado la lotería, se encontró a Chitter esperándolo en el pasillo. El supervisor insectoide parecía haber envejecido 10 años en 3 horas, lo cual era impresionante para una especie que no envejecía visiblemente. Candidato Torres, dijo Chitter con el tono de alguien que pronuncia un elogio fúnebre por su cordura. Sus resultados. Jake se enderezó, de repente nervioso. ¿He aprobado? Ha aprobado con honores. Las mandíbulas de Chitter chasquearon en lo que podría haber sido un suspiro. También ha activado 17 alertas automáticas en nuestro software de evaluación. Ha provocado una reunión de emergencia de 6 horas de la Junta Examinadora y ha inspirado a 4 especies diferentes a presentar quejas formales por ventajas injustas. ¿Eso es bueno o malo? Ayudaste a 3 competidores que deberían haber sido tus rivales. Utilizaste como arma los peligros ambientales, la infraestructura de la academia y posiblemente el concepto mismo de la amistad. Derrotaste a un holograma de guerra psicológica lanzándole una bandeja de desayuno. Chitter se inclinó hacia él y de alguna manera, según los parámetros de evaluación, demostraste un pensamiento táctico, una gestión de recursos y una eficacia en combates superiores. Jake esperó. La academia ha añadido 17 nuevas normas específicas sobre los humanos y las bandejas de desayuno, continuó Chitter. Además, botas, cinturones, camisas y lo que un administrador denominó servicialidad agresiva. Ahora eres un caso de estudio que se enseñará a los futuros supervisores como ejemplo de por qué los parámetros de los exámenes deben ser increíblemente específicos. Así que soy famoso. Eres infame. Hay una diferencia. Una tableta de datos se materializó en la mano de Chitter y se la entregó a Jake con la energía de alguien que entrega un artefacto maldito. Tu certificación de combate. Ahora estás legalmente autorizado para defenderte en el 93% de los planetas conocidos. Enhorabuena. Jake cogió el certificado y admiró el sello holográfico. Era un documento oficial de la academia con su nombre, su nivel de certificación y un pequeño asterisco en la parte inferior. ¿Para qué es el asterisco? Indica los candidatos que han aprobado mediante una metodología no convencional. En tu caso, la nota al pie tiene 3 páginas. Scar salió de detrás de la esquina con un aspecto notablemente menos intimidante que esa mañana. Jake humano, gruñó el reptil. He hablado de tus tácticas con los ancianos de mi camada. Dicen que luchas con honor, aunque sea un honor extraño. Gracias. Creo que también dicen que los humanos son aterradores y que quizá deberían ser vigilados. Scar extendió una mano con garras. Espero no volver a competir contra ti nunca más. Se dieron la mano, lo que parecía absurdo dada la diferencia de tamaño, y Scar se alejó pesadamente con su certificación agarrada en su otra garra. Pelebe se deslizó a continuación, deteniéndose brevemente para emitir un sonido que se traducía como
Caos, amigo humano. Ahora pediremos ayuda cuando el universo se vuelva demasiado lógico. En cualquier momento, Plax simplemente asintió con la cabeza a Jake al pasar, lo que para un guerrero kreliano era básicamente una declaración de respeto eterno. O tal vez indigestión. Era difícil saberlo. Cuando el pasillo se despejó, Gorbo finalmente se acercó con los cuatro brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el orgullo y la exasperación. ¿Sabes qué es lo peor? Gorbo dijo que voy a volver a hacer algo así. Ya lo estás haciendo. Te vi mirando tu certificación como si te preguntaras si es lo suficientemente resistente como para convertirla en un arma. Jake miró el certificado que tenía en las manos. Estaba hecho de polímero reforzado diseñado para durar siglos. Los bordes eran ligeramente afilados. Si lo enrollabas con fuerza, probablemente podría funcionar como un... No, dijo Gorbo con firmeza. No lo estaba haciendo. Estabas pensándolo sin duda. Conozco esa mirada. Me pregunto si puedo convertir esto en un arma. Mirada. Jake sonrió y se guardó el certificado en el bolsillo. Vale, me has pillado. Pero, en mi defensa, literalmente todo puede ser un arma si eres lo suficientemente creativo. Esa no es la defensa que crees que es. Caminaron juntos hacia la salida principal de la academia, pasando por pasillos llenos de placas en honor a graduados distinguidos y logros notables. Jake sabía que, en algún lugar de la administración, alguien probablemente ya estaba redactando una placa que decía, primer humano en convertir una bandeja de desayuno en un arma en combate. Por favor, que no haya un segundo. Cuando llegaron a la salida, Gorbo se volvió hacia Jake con expresión seria. ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿Lo de la cooperación? ¿Cómo sabías que eso era lo que realmente quería el examen? Jake se quedó callado un momento, pensativo. Sinceramente, no lo sabía. Simplemente pensé que cualquier examen que se llamara certificación de combate debería poner a prueba si realmente puedes sobrevivir al combate. Y en un combate real aprovechas todas las ventajas que puedes, incluidos los aliados. Así que fue una genialidad táctica. No, tío. Fue pura suerte envuelta en terquedad con un toque de confianza inducida por la cafeína. Jake hizo una pausa. Además, odio las lagunas burocráticas, así que explotar una me resultó personalmente satisfactorio. Gorbo se rió, un rugido profundo que resonó en las paredes. Vas a ser una pesadilla en situaciones de combate reales, ¿verdad? Probablemente, admitió Jake alegremente, pero seré una pesadilla certificada. Salieron al sol de la tarde, con el campus de la academia extendiéndose ante ellos con su mezcla de arquitectura de 100 mundos diferentes. En algún lugar detrás de ellos, Cheater probablemente ya estaba en otra reunión sobre la reforma de los exámenes. En algún lugar de la cafetería, el personal de cocina estaba recibiendo memorandos urgentes sobre la seguridad de las bandejas del desayuno. Y en algún lugar del universo, otros humanos sin duda estaban haciendo cosas igualmente caóticas. Armado con nada más que improvisación, rencor y una incapacidad fundamental para seguir las reglas como se pretendía, Jake se palmeó el bolsillo donde descansaba su certificación. Mañana comenzaría su carrera oficial como combatiente certificado. Mañana probablemente necesitaría encontrar armas reales en lugar de utensilios de cocina reutilizados. Pero hoy solo era un humano que había convertido una bandeja de desayuno en una leyenda. Oye, Gorbo, dijo Jake mientras caminaban hacia los dormitorios. Sí. ¿Crees que la cafetería de la academia también sirve la cena en bandejas de metal? Gorbo gruñó. Voy a solicitar un cambio de habitación. Vamos, solo es una pregunta. Tengo curiosidad por saber si la estructura es resistente. No te voy a hacer caso. Cambio de habitación, con efecto inmediato, pero sonreía mientras lo decía, porque incluso Gorbo tenía que admitir que la vida nunca era aburrida con un humano cerca. Y en el gran esquema de la galaxia, donde la mayoría de las especies habían desarrollado armas naturales y ventajas inherentes, los humanos habían desarrollado algo posiblemente más peligroso. La capacidad de mirar cualquier objeto, cualquier situación, cualquier regla supuestamente inquebrantable y hacer la pregunta más aterradora del universo. Sí, pero ¿y si yo?